Muy buenas noches, mis estimados hermanos. Que Dios me los bendiga nuevamente en esta preciosa hora. Dios es grande, Dios es bueno y agradecemos por este tiempo de poder estar transmitiendo para la honra y gloria de su nombre. Amén, mis hermanos. Entonces vamos a continuar con lo que es el estudio bíblico de Apocalipsis del día de hoy. Ahí con la ayuda del Señor vamos a ir avanzando y hoy nos toca iniciar lo que es el capítulo 8. Amén. Si usted tiene su cita ahí, yo lo voy a invitar a que la busque. Pero antes vamos a orar para poder pedir la dirección al Señor. Amantísimo Rey de Gloria, que habitas en todo lugar, Padre Santo, y en los cielos, oh bendito Dios, te agradecemos, Padre bendito, por este tiempo, Señor, por esta oportunidad, Padre, que nos permites el poder transmitir, Señor, este mensaje, este tema de estudio, Señor, que yo sé que es de beneficio para tu pueblo, Padre bendito, en este tiempo de generaciones postreras, Padre, de la cual tú has dejado todavía tu palabra para que sea una guía, Señor, para los tiempos finales que vendrán, y que tú, bendito Dios, seas el que nos guíe, que nos ministre y que nos ayudes en todo tiempo y en todo momento a poder escudriñar tu palabra. Bendice a cada uno por nombre, los que se han conectado y se van a conectar, Padre Santo, para que esta palabra sea de bendición, de mucha paz y de mucho gozo. A ti sea la honra y la gloria. Honramos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Vamos a comenzar, mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Tenemos aquí, mis hermanos, el tema que es el séptimo sello y las 4 trompetas de juicio sobre la tierra. Bueno, en realidad son 7 trompetas, pero acá, en este capítulo específicamente, son 4 trompetas que son sonadas por 4 ángeles, que deriva el juicio, específicamente juicios naturales, que van a caer específicamente sobre la tierra. Ya en el capítulo 9 vamos a ver los otros 3 juicios, que son las otras 3 trompetas, que son directamente al ser humano. Amén. Entonces aquí un breve resumen del versículo 1 al 7, pues es sobre la tierra, del 8 al 9 sobre el mar, del 10 al 11 sobre los ríos, y del 8 al 12 una señal en los cielos, las estrellas. Amén. Y el capítulo 9 sobre la humanidad. Pero aquí, en este capítulo es específicamente sobre eventos naturales. Ahí dice que sobre cielo, mar y tierra, como podríamos decirlo ahí en términos chapines, ¿verdad? Pero aquí la palabra nos alumbra, ¿verdad, mis hermanos? De lo que puede suceder en el tiempo de el final de la gran tribulación e inicio del comienzo de los juicios y de la ira de Dios, porque a estas alturas, mis hermanos, ya está por comenzarlo. Si los sellos marcaron algo difícil para la humanidad, esto viene a ponerle ya los puntos finales que Dios trae sobre el mundo acerca de sus juicios. Entonces, podría, como les dije en algún momento, algunos juicios de estos pues podrían asociarse con algo que vemos hoy en día o que ya han sucedido sobre la tierra. Podrían ser algo similar, pero obviamente hemos visto que últimamente los terremotos, maremotos, contaminaciones en los mares, mueren los peces, etcétera, etcétera, tal vez tendrán cierta relación, pero yo más lo veo como una señal o algo como un breve ensayo se podría decir de lo que puede pasar a la hora del juicio de Dios. Pero leamos aquí, mis hermanos, porque si no el tiempo avanza, porque aquí estos juicios ya son más intensos sobre el mundo. Amén. Leamos el primer versículo que dice: cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo, dice, como por media hora, dice. Pareciera ser un paréntesis ahí en el cual las oraciones, los seres vivientes, todos los que están postrados alrededor del trono, los ángeles, ¿verdad? Pareciera ser un momento de silencio y al mismo tiempo triste, ¿verdad? Por lo que sucederá posteriormente a ello. Y pareciera que nos lleva hacia una preparación de una aparente
calma, ¿verdad? O como por ejemplo cuando alguien fallece, usted se da cuenta que en algunas instituciones hacen un minuto de silencio por los que han fallecido. Y aquí pues esto lo veo yo acá relacionado como que algo triste, no solo de lo que ya aconteció mediante los sellos, y que lo que viene aquí a través de las trompetas, que se vuelve un silencio, que usted quiere verlo triste pero glorioso para todos aquellos que están en el cielo orando, pidiéndole al Señor justicia, ¿verdad? Como ya lo vimos en el capítulo anterior. Entonces, es una gran expresión acá, mis hermanos, que las huestes celestiales tienen ese silencio tenso, ¿verdad? Por los juicios que están a punto de caer. Veamos el versículo 2. Dice: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas, dice. Y se les dieron 7 trompetas. Veamos aquí todavía no se menciona ningún juicio, ¿verdad? Veamos acá en el versículo 3. Recordemos que los ángeles, aparte de que son mensajeros, como ya lo vimos en otros capítulos, se relacionan también con ese mandato como un ejército divino que el Señor tiene. Recuérdense, ¿se recuerdan de aquel pasaje donde los 4 ángeles de los 4 puntos cardinales de la tierra pues estaban deteniendo los juicios? Que ya lo vimos en los capítulos anteriores. Entonces el Señor los puede utilizar de una manera. Ellos pueden ser mensajeros, pueden ser ejecutores de un juicio de Dios o de algo que pueda suceder. ¿Ya? Entonces aquí ya se está haciendo esa preparación y estos ángeles están a punto de tocar esas trompetas. Dice: otro ángel vino, dice versículo 3, se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Versículo 4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Veamos que este silencio que hay en el cielo pues también se relaciona, o se asocia acá con las oraciones que los santos están haciendo en el cielo, y todo lo que definitivamente, recordemos que las oraciones de nosotros también es como el incienso que sube a la presencia de Dios. Recuerden que el sumo sacerdote, cuando efectuaba los sacrificios de los animalitos, se quemaba incienso, o para perdón de pecados era quemada se ponían los animalitos sobre el altar y eran ofrecidos a Dios, y eso llegaba como olor grato a Él. Entonces, así mismo son las oraciones que en algún momento determinado, mis hermanos, estos seres celestiales están dando aquí delante de Dios, y por eso que también las oraciones de nosotros suben en algún momento a la presencia de Dios. Amén. Veamos aquí como incienso y oraciones de los santos. Yo lo que quiero ahorita, mis hermanos, es ver cómo, por ejemplo, Dios ha hablado por medio de los ángeles. Yo creo que hay muchos pasajes, mis hermanos, en los cuales Dios ha hablado a través de los ángeles. Por ejemplo, a José y María envió el ángel Gabriel a hablarles cuando iban a ser Jesús, qué nombre le iban a poner, y les dio ciertas instrucciones que venían de parte de Dios. Y, por ejemplo, acá tengo una cita donde un ángel también le habló a este siervo Abraham en Génesis 11, ¿verdad? Donde dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por los cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de sus hijos. Y entonces ahí en ese momento dice que el versículo 14 ya dice que Abraham nombró ese monte Jehová Jireh, o Jehová proveerá. ¿Por qué? Porque llegó un momento determinado en el que el Señor le pidió a su hijo, pero solo estaba probando su fe realmente, porque Dios realmente no aprueba sacrificios humanos, Él aprueba la obediencia. Entonces aquí era una prueba de obediencia, pero aquí haciendo énfasis a los ángeles, mis hermanos, aquí hay un mensaje, aquí el Señor le estaba hablando a través de este ser. También en Jueces 6:22 quiero hacer otro hincapié aquí acerca de los ángeles. Dice:
Viendo, aquí habla Gedeón, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de Abiezeritas. Amén. Jehová Shalom, Jehová es mi paz. Entonces, si vemos esto, mis hermanos, aquí hay ejemplos de los ángeles como mensajeros. Pero también, como les digo, los ángeles llevan ese doble propósito también de ser parte de la ejecución de algún juicio de Dios. Ellos tienen un poder que Dios les delega para poder incluso hasta dominar la naturaleza, y por eso les ponía el ejemplo de los 4 ángeles que estaban en los 4 puntos de la tierra, deteniendo las olas del mar, deteniendo los huracanes, diciendo: no los suelten hasta que yo emita mis juicios. Hasta cierto punto eso era la ordenanza de Dios hacia ellos. Amén. Entonces, sigamos acá, mis hermanos. Vamos, y ahora sí entramos de lleno en lo que es las trompetas. Prácticamente este 7º sello, mis hermanos, si ustedes se dan cuenta, marca el inicio de las 7 trompetas, porque los 6 sellos que vimos en los capítulos anteriores, se ve inmersas lo que es la tribulación y la gran tribulación, del cual Dios rescata a su pueblo. Ya vimos que redimió a todos los que fueron salvados, los que murieron prácticamente. ¿De dónde han venido? Preguntó un ser viviente, y el mismo Señor contesta, ¿verdad? Ellos han salido de la gran tribulación. Igual también vimos que en los sellos, pues también, valga la redundancia, los 144,000 escogidos del pueblo de Israel, plenamente judíos, fueron sellados por el Señor. O sea, fueron primicias, y ahí lo vamos a ver más adelante, de salvación para el pueblo de Dios, porque Dios no se ha olvidado de su pueblo, mis hermanos. Y esos 144,000 son los que Él ha sellado, para que dentro de estos juicios todavía aún puedan ir predicando la palabra. Y vamos a ir viendo ahí más adelante que todavía dentro de estos juicios van a haber muchos sobrevivientes, pero que también ahí se va a predicar la palabra, aún en lo más difícil que pueda haber, lo que puede existir para el mundo a través de estos juicios. Entonces, comencemos la primera trompeta. Dice aquí, el versículo 5 dice: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Dice. Veamos aquí cómo estas oraciones, mis hermanos, al final de cuentas tienen un efecto en el cual se recuerdan de los justos que oraban para que el Señor, diciendo: ¿verdad? Señor, ¿hasta cuándo vas a hacer justicia por tanta sangre derramada? Pues aquí vemos que se llegó el momento en el cual esas oraciones se convierten en esa justicia de Dios. Y no es que Dios sea malo, sino que Dios, recordemos que acá Jesucristo ya no es presentado como el Cordero. Lo vimos al inicio de Apocalipsis. Ya no es presentado como el Cordero manso, humilde, que vino a hacer el pago del perdón del pecado del hombre. Ya viene con ojos de fuego, dice su palabra, a ejercer ese juicio que acá ya se está llevando a cabo. Lo vimos al principio del estudio de Apocalipsis, verán las primeras citas. Entonces aquí empieza como que a ver ese movimiento estelar, si usted quiere verlo, en el universo, a través de las constelaciones de las estrellas, porque recordamos que Dios es el que controla la naturaleza, el universo y todo, mis hermanos. Y a veces el hombre le pone poca importancia a la naturaleza, pero realmente todo está bajo el control de Dios. Por ejemplo, cuando Cristo, los discípulos se asombraron cuando Él paró la tempestad, cuando iba en la barca, y dijo: pero ¿quién es este que hasta los vientos y los mares le obedecen? ¿Verdad? Entonces ahí había cierta relación, ¿verdad?, entre la naturaleza y Dios mismo. Entonces recordemos que la naturaleza cuando llega a afectar al mundo, es cosa seria, mis hermanos. Lo vemos en las tormentas que usted ve que salen en hasta nombre les ponen ya los departamentos meteorológicos, ya le ponen un nombre a cada tormenta, y
y qué estragos, qué daños hacen en todo el mundo, ¿verdad? No solo aquí en Guatemala, y para no ir más muy lejos, las del año pasado, esas tormentas ETA y OTA que usted vio ahí, causaron muchos daños en el oriente del país, acá en Guatemala. Pero recordemos que todo eso, mis hermanos, el Señor tiene el control y dominio de todo eso. Aquí vamos a ir viendo paso a paso lo que va a ir pasando. Amén. Entonces empiezan a moverse los juicios acá, mis hermanos. Veamos el versículo 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Ya va llegando ahí el momento. Entonces aquí empiezan a descender esos juicios, ¿verdad? Empiezan a descender esos juicios tanto sobre el ambiente natural. Por eso hice énfasis a 4 trompetas, y en el capítulo 9 vamos a ver las otras 3 trompetas que son exclusivamente para los hombres o los moradores de la tierra, como le llama el Señor, porque afectan el ambiente natural del hombre, ¿verdad? Y recordemos, mis hermanos, que el Señor siempre nos ha hablado a tiempo y fuera de tiempo, y aquí es el inicio de un movimiento meteorológico, situaciones que van a mover y van a tocar el entorno mundial. Veamos el versículo 7, dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo, dice, y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda hierba verde. Vean qué terrible es esto, porque incluso si uno ve las noticias del año pasado, por ejemplo, o el antepasado previo antes de iniciar la pandemia, hubo un gran incendio en Australia y murieron mucha fauna, fue destruida, los animalitos carbonizados, y eran escenas tristes. Yo vi eso y dije, qué tristeza ver cómo suceden estos eventos naturales. Y por eso les decía yo, parecieran asemejarse con lo que ya vivimos, pero estos tiempos aún van a ser más terribles, porque dice que la tercera parte de los árboles se quemó y la hierba verde. Imagínense si cada año los bosques van desapareciendo por la misma tala del hombre, si usted quiere verlo, por incendios forestales que son a veces incontrolables, incluso hasta en Estados Unidos y otros lugares donde hay más tecnología llevan helicópteros y llevan agua, y aún así cuesta mitigar todos esos incendios. No digamos en países como en Latinoamérica o acá en Guatemala, que si hay un incendio forestal cuesta controlarlo y va acabando poco a poco la vegetación. Entonces acá, esa tercera parte, mis hermanos, llega a un punto tan extremo que logra hasta cierto punto atemorizar a las personas, y algo alarmante, y incluso los ecologistas también, que defienden ahí que el hombre debe cuidar la tierra, incluso le ponen tope a veces en algunos lugares de utilizar la energía eléctrica, porque son recursos que poco a poco se van debilitando. No digamos el agua, en algunos lugares pues ya carecen de fuentes de agua potable. Entonces aquí dice que hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Sangre, si usted quiere verlo, una señal de esas mismas oraciones, de esa sangre derramada por tantos justos que murieron a través de la historia predicando la palabra. Nuestro mismo Señor Jesucristo, que derramó toda su sangre preciosa. Aquí pareciera que va a ser una especie de no sangre literal, sino que una especie en el cual el Señor va a mover, por ejemplo, volcanes, si usted quiere verlo, y eso mismo al crear esa especie de lava que surge hacia el cielo, y con la mezcla hacia la atmósfera se puede ver de color rojizo y va a caer sobre la tierra, ¿verdad? Eso pareciera darnos esa explicación acá, porque no necesariamente es una sangre literal, ¿verdad? Dice, fuego mezclados con sangre fueron lanzados sobre la tierra. Entonces, es terrible, por ejemplo, cuando un volcán hace erupción. Por ejemplo, aquí en Guatemala ya hace 3 años aproximadamente, cuando mucha gente murió
murió a causa de un volcán. No me atrevería a pensar realmente qué puede pasar sobre todos los volcanes del mundo, porque en todo el mundo hay volcanes y cuando hacen erupción algunos volcanes son terribles consecuencias las que suceden. Imagínense acá que al tocar esta trompeta empieza a ser lanzado eso y con el efecto de la atmósfera se revierte y cae sobre la tierra y hace que queme todos los árboles y toda hierba verde. Incluso aquí también afectaría hasta los cultivos que sirven para la alimentación de la gente, ¿verdad? Entonces, sí, esto traería grandes consecuencias definitivamente. Calamidad, no digamos el hambre que puede haber también, porque si, imagínense si el fruto de la tierra, todas las cosechas se echarían a perder, ¿cuánta gente no moriría de hambre o se volvería escaso hasta cierto punto? Y realmente esto se va a convertir en algo terrible para la humanidad. Gloria a Dios porque la iglesia no va a estar en ese tiempo, pero sí vamos a ir viendo ahí como muchos todavía de estos sellados que Dios marcó van a predicar todavía la palabra. Veamos el segundo ángel, dice. Vamos con la segunda trompeta en el versículo 8. Dice, tocó y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fueron destruidas. Ya vimos que cayó este granizo que afecta la tierra en sí, árboles, vegetación, etc. Ahora pareciera que toca el mar, por eso le decía, cielo, tierra y mar se ven afectados aquí. Entonces aquí literalmente o nos da como una figura de una especie de meteorito o asteroide que puede caer en algún momento, que dice como una gran montaña ardiendo en fuego. Aquí sí nos habla como una especie de un asteroide. Entonces dice precipitada en el mar y la tercera parte se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves. ¿Qué naves? Obviamente barcos, buques, yates, etcétera, etcétera. Recordemos que esto también puede, por ejemplo, al ser destruidas las naves, los barcos, si ellos son los que transportan, por ejemplo, las importaciones en el mundo, llegan en barcos. Por ejemplo, aquí en Guatemala llegan a Puerto Barrio, llegan al puerto Quetzal y llegan muchas importaciones. O por ejemplo, si usted se va a Panamá y en el canal de Panamá se mueven muchas importaciones, llegan muchos barcos. Y esto va a seguir causando caos en la tierra, no tener, imagínense que incluso hay alimentos que se importan de otro país y llegan, por ejemplo, el pollo congelado, etcétera, etcétera, y algo que no se produzca en los países, pues se comercializa y se llega. Pero si aquí ve afectado el mar y los barcos van a ser dañados, prácticamente continúa la calamidad y volviéndose hasta cierto punto complicado para los moradores de la tierra, como dice la palabra acá. Entonces aquí, sin temor a dudas, mis hermanos, sí se avisora que fue una especie de asteroide o meteorito que afectaría. Incluso la NASA hace estudios acerca de los cometas, de estrellas fugaces que en algunos casos pues, se han desintegrado antes de entrar a la Tierra. Y otro punto acá es que recordemos que la capa de ozono poco a poco se ha ido desbaratando, se ha ido desintegrando y por eso es que los rayos del sol ahora atraviesan con más frecuencia y si uno se expone mucho al sol por mucho tiempo, cae en riesgo de que vaya a producir cáncer en la piel, etcétera, etcétera. Pero también el daño a la capa de ozono, también parte de culpa es el ser humano por haber creado muchas bombas nucleares, aerosoles, etcétera, etcétera, que en cierto punto han dañado la capa de ozono, ¿verdad? En el empleo de muchos gases. Entonces, vemos acá, por eso les decía, la NASA hace estudios de que incluso ustedes si a veces ponen ahí noticias en internet de que viene en tal año el asteroide no sé qué. Y algunos son formados de hielo y de tierra así proveniente de la parte de Júpiter donde hay
donde giran ahí estos cuerpos, si usted quiere verlos celestes, ¿verdad? Pero están formados como les digo, en su mayoría de polvo o bien de hielo. Y en algún momento se han caído a la Tierra, pero se han desintegrado a través de la atmósfera. Entonces, aquí va a haber un momento en que si la capa de ozono hasta el día de hoy ya se va destruyendo, incluso en la Antártida habían dicho que la capa estaba rota y eso mismo estaba derritiendo los polos y estaba haciendo que el nivel del mar aumentara o se formaran maremotos o se formaban tormentas e inundaciones en algunos lugares. Entonces vemos que todo esto se está anunciando, mis hermanos. Todo esto pareciera que fuera un anuncio. Y ya para estas alturas de la historia que marca acá los juicios de Dios, se van a llevar a cabo en algún momento. Entonces, aquí esto va a ser algo muy terrible definitivamente para los moradores de la tierra. Pero hay que seguir pidiéndole a Dios que muchos se arrepientan y que busquen de Dios, porque es necesario que la iglesia que no va a estar acá en este tiempo se prepare. Mis hermanos, el día de hoy, el día de estos tiempos son todavía de preparación para nosotros. Vivimos tiempos de gracia, tiempos de misericordia, y que acá vemos que el Señor golpea a través de la naturaleza acá a la humanidad, a los que nunca quisieron buscar de Dios. Amén. Veamos acá pues entonces, bueno, aquí habla de los peces, ¿verdad? Sí, también es una especie de alimento para el ser humano. Imagínense, se terminan las pesqueras y todo eso, se termina el alimento. La mayoría del alimento para el ser humano proviene del mar, y ya a estas alturas de la historia se sigue siendo algo muy terrible. Veamos el versículo 10, dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas, y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas, dice. Oigan, y aquí quiero detenerme un momento, porque cuando la palabra habla, vemos aquí que hay muchas figuras o muchas palabras que se denominan estrellas. En algún momento pueden ser estrellas literales, ¿verdad? O sea, vuelvo a repetir, cometas, estrellas fugaces, asteroides, meteoritos. Puede ser algo literal, pero recordemos que el Señor también en su palabra nombra estrellas a seres o personajes. Por ejemplo, cuando le dice, hay una promesa tanto a Abraham, al siervo Abraham, que su descendencia va a ser como las estrellas del cielo que no se iban a poder contar. Esa es una promesa de Dios, refiriéndose a quiénes, a los seres humanos. Entonces, acá dice que esa estrella ardiente llamada Ajenjo, dice que es, o sea, daña las aguas, daña en sí las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes? Recordemos que, por ejemplo, cuando nacen aguas en las montañas, si usted quiere verlo, provienen de las partes subterráneas de la tierra, pero que al mismo tiempo, miren cómo es las maravillas de Dios ahí, que hasta dejó ese sistema hidrológico, ¿verdad, mis hermanos? Esas aguas subterráneas que en mucho tiempo a nosotros por mucho tiempo nos ha dado ese vital líquido, porque sin ese vital líquido la humanidad se moriría definitivamente. Y aquí lo podríamos asociar a esta estrella como un ángel, si usted quiere verlo, que va a llegar, va a tocar las aguas y se van a convertir amargas. Ahí aquí en la palabra, en la antigua Palestina, decían que el ajenjo era una especie de hierba amarga. Hay muchas especies ahí en Palestina de esta hierba llamada ajenjo que en su mayoría son amargas, y algunas, no todas, son venenosas. Vean hasta
hasta dónde llega el significado de esta plantita, ¿verdad? Que en sí, yo no sé si usted ha tomado, por ejemplo, un té de verbena, cuando uno tiene síntomas de gripe y le dan verbena para curarse los síntomas. Ay, se siente bien feo, pero imagínense quién va a poder tomar en estos tiempos del juicio, quién va a poder tomar aguas amargas, yo creo, y con sed. Yo creo que van a preferir no tomarlas, o si las toman va a producir una especie de náusea que va a llevar a muchos a la muerte. Entonces, aquí eso es muy complicado, muy difícil de poder ver acá cómo los ríos y las fuentes de las aguas van a ser convertidas en ajenjo. Yo veía, por ejemplo, los ríos, los ríos más importantes del mundo. Dice que dentro de ellos está el río Nilo, el río Amazonas, está el río Mississippi, incluso el río Amazonas es uno de los más grandes del mundo, que tiene 6.400 kilómetros de recorrido. De ahí le sigue el río Nilo con 6.650 kilómetros. Y se están hablando, mis hermanos, ahí de que, por ejemplo, en la época de Moisés, el río Nilo fue uno de los principales lugares donde cayeron los juicios de Dios, ¿verdad? Ahí están donde salieron las plagas. Ahí lo puede ver usted en el libro de Éxodo, en los capítulos 7, ¿verdad? Y que marcan de alguna u otra forma el poder de Dios, mis hermanos, porque estas aguas amargas, ¿quién las va a poder tomar? Definitivamente. Creo que va a ser complicado para el mundo, mis estimados hermanos, esta especie de contaminación del agua, porque ya sería en sí el agua potable, ¿verdad? El agua que sirve para ser tomada por el humano. Entonces, todo esto, mis hermanos, como les digo, los juicios de Dios son difíciles hasta esta altura de los juicios, pero que al final de cuentas, yo sé, mis hermanos, que siempre Dios tiene un propósito para el mundo, y ese propósito es que muchos le acepten y lleguen al arrepentimiento. Veamos acá en Éxodo. Yo les quiero mencionar algo acerca de las plagas que se dieron ahí en Egipto. Vamos a ver en Éxodo 9. Me voy a ir directamente al 22, que es el que más me interesa acá, y dice: y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda hierba del campo, en el país de Egipto. Veamos ahí que pareciera ser una especie de relación con el versículo 10 que estamos viendo, ¿verdad? E incluso el versículo 8. Pero que esos juicios que hubieron en la época de Moisés, vean qué poder el que Dios ya manifestaba ahí. ¿Para qué? Para liberar a su pueblo, para hacer tocar el corazón del faraón, que no quería dejar ir a su pueblo. Entonces, aquí todo esto viene a ser el poder de Dios manifestado. En esa época, pues por Moisés y la vara de Aarón, que hicieron esas señales ahí dadas por Dios. Amén. Dice, por ejemplo, en Éxodo 7:19 dice: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, dice, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y si vemos acá o sea, aquí nos da también más figuras, mis hermanos, de lo que Dios puede llegar a hacer en algún momento, utilizando la naturaleza para caer juicio sobre el hombre. Entonces, es algo de tomar muy en cuenta. Por eso les digo yo que a veces la naturaleza se menosprecia, pero hay que tenerle mucho respeto hasta cierto punto, porque Dios tiene el control sobre todo eso. Entonces, llevamos acá, mis hermanos, a través de esta enseñanza de cómo Dios
ese poder que va a ser estos juicios, que también se relacionan con las plagas de Egipto en aquel entonces, solo su pueblo que no va a estar ahí va a estar, va a gozar de la presencia de Dios. Y yo me quiero referir al versículo 26 de Éxodo 9, donde dice: solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Dice. Vemos, gloria a Dios por eso. Porque cuando usted y yo estamos en la presencia de Dios, ninguna de estas cosas nos pueden suceder. Por eso es que Dios saca, previo que pase esto, de la gran tribulación, saca a sus escogidos, saca a su pueblo para que ellos no vean esto. Y Dios por eso nos advierte, mis hermanos. Y no es que Él sea malo, porque Él ha tenido mucha paciencia, mucho periodo de gracia, de misericordia sobre buenos y más sobre los malos. Y por eso les decía yo aquella famosa pregunta que muchos se harían, ¿va? Pero Señor, ¿cuándo se va a terminar la maldad? ¿Cuándo se van a terminar los criminales? ¿Cuándo se van a terminar los violadores? ¿Cuándo se van a terminar todas estas personas que le hacen daño a mucha gente? Vemos acá que aquí en estos juicios se empieza a manifestar la justicia de Dios a través de estos juicios. Veamos entonces, mis hermanos, yo quiero leerles acá en Jeremías 9 acerca del ajenjo, ¿verdad? Porque es importante que lo veamos. Dice en Jeremías 9:12: ¿quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? Por causa de la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto, hasta no haber quien pase, dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron, dice, a mi voz, y caminaron conforme a ella, conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, o pos de dioses ajenos, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, de Dios de Israel: he aquí, a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber agua de hiel. Entonces, Dios por mucho tiempo habló a su pueblo. Vivimos realmente hoy, incluso vivimos en tiempos peligrosos. Muchos andan en pos de muchas religiones, muchos andan en pos de no creer en Dios, por ejemplo. Muchos andan buscando cómo hacerse ricos en este mundo. Claro, yo no les digo que eso es malo, pero creo que hay otras prioridades. Las prioridades están primero que rescate su vida, rescate su alma. ¿No? Porque de qué sirve el ganar al hombre todo el mundo si pierde su alma, dice su palabra. Entonces vemos que el corazón del hombre se ha ido alejando. Se hacen muchas cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Hoy en día hay muchas cosas que a Dios no le agradan, leyes que el hombre crea por su propia, como se dice, por su propia sabiduría, sin tener en cuenta a Dios, que van en contra de la palabra. Y eso está haciendo, mis hermanos, que Dios hasta cierto punto tenga en cuenta estos juicios. Vamos a ir finalizando ahí, mis hermanos. Veamos el versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Como ya les dije, si Dios tiene el control de todo, incluso no solo de la naturaleza, sino de las estrellas, acá vemos cómo puede hacer el Señor mover el sol, herir el sol, la luna, las estrellas, y que se oscurezca. Y tal vez esto, si usted quiere verlo reflejado, podrían ser una especie de eclipses que pueden haber en un momento en el cual se empiecen a mover y creen usted va a ver al universo, o se va a ver alrededor cierta oscuridad en el cual no puede, la luz del sol en algún momento no puede llegar a la tierra mediante estos juicios.
Yo recordaba que, por ejemplo, cuando Cristo dijo consumado es en la cruz, dice que se oscureció, pero en ese momento realmente lo que sucedió fue un eclipse. Se oscureció, hubo un terremoto, obviamente por el mismo dolor del Señor al ver cumplido eh, el propósito de la cruz, y que ahí se rasgó el velo y muchos hicieron lamentaciones ahí porque se cayó, se derrumbó el templo de donde tanto los fariseos, los escribas y todos ellos se reunían, se derrumbó. Pero ahí es prueba, mis hermanos, del poder de Dios. Entonces, estas especies de eventos atmosféricos, eventos de eclipses, pues, usted ve, y si a usted le anuncian, por ejemplo, la NASA, National Geographic o Discovery, si usted ve ahí los episodios de ellos, ahí cuando narran asuntos así de astronomía, la Biblia tiene mucho de astronomía aquí. ¿Y por qué les digo esto? Porque el Señor es el poderoso, Él es el omnisciente, el poderoso universal. Entonces, todo está a la disposición de Él y sobre el control de Él. Imagínense, la Tierra, mis hermanos, está bajo el control de Él y es el lugar más pequeño de nuestro sistema solar, pero es el único lugar donde hay vida. ¿Por qué? Porque Él tiene el control de todo. Y yo les quiero, para recalcar cómo Dios tiene el control sobre la astronomía, yo creo que me acompañen aquí a Job 38. Dice, y aquí le estaba hablando, tratándole de explicar a Job, nuestro Señor, cómo Él tenía el control de todo. Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿podrás tú atar los lazos de las Pleiades? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Básicamente le estaba diciendo, tú no puedes hacer eso, pero yo sí, porque yo tengo el poder para, para mover todo esto. Las Pleiades, todos los planetas, las constelaciones, el Orión, por ejemplo, que es formado de una cadena de planetas, ¿verdad? Y aquí ya está la osa mayor, ¿verdad? Ustedes no sé si alguna vez se las han enseñado, pero hay una serie de estrellas o planetas que forman una especie de figura ahí que pareciera un oso, pero vemos aquí, mis hermanos, que todo está bajo el control de Dios. Amén. Yo lo creo porque su palabra aquí, para muchos que tal vez aquí en Guatemala no hay muchos astrónomos, pero me imagino que la mayoría de los que hacen sus estudios en la NASA, me imagino que son astrónomos, estudian las estrellas, pero aquí el Señor nos da esta enseñanza de que la astronomía, todos los astros están bajo su control y dominio. Amén. Vamos con el versículo 13 y aquí nos despedimos ya. Dice, y miré y oí a un ángel volar en medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompetas que están por sonar los tres ángeles. Aquí nos detenemos a las tres que faltan. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 9 la próxima semana. ¿Y por qué de estos hay que habla el ángel acá? Porque cuando se mencionan hay sin H son lamentos, son de advertencias, son de dolor. 3 veces hay. Y 3 trompetas que faltan aquí para los juicios que vienen sobre las personas. Es lo que aquí el ángel empieza a anunciar. Como les dije, un ángel es un mensajero también de Dios. Y las trompetas, por ejemplo, anuncian. Eso sí no se los dije al principio. Las trompetas siempre anuncian algo. Y por eso es que acá son figuras. Estas anunciaciones se ven figuradas aquí en las trompetas mediante los ángeles. Veamos aquí pues entonces. Yo les quiero dejar aquí una cita de conclusión en Romanos 9. Entonces, ya después de haberles explicado algo acerca de los ayes que se encuentran aquí, porque no es lo mismo decir ay
con H que en hay sin H, ¿verdad? Cuando dice hay con H es que por ahí se encuentra algo. O digo, hay un refresco en la refrigeradora, entonces voy y lo saco. Pero aquí un hay de exclamación, dolor, tristeza, de algo terrible que está por venir. Yo quiero dejar aquí una cita de conclusión, mis hermanos, en Romanos 9:14, que dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Entonces, en esta situación del juicio, mis hermanos, va a haber mucha gente que va a estar endurecida, que no va a querer nada de Dios, y que a pesar de que va a haber los juicios, no se va a arrepentir. Pero también hay muchos que van a ser todavía salvados en esta época. Estoy hablando de los incrédulos, porque cuando la palabra se refiere a los moradores de la tierra, son aquellos que nunca aceptaron a Dios, nunca quisieron tener una relación con Él. Por eso habla de los moradores de la tierra. Entonces, no habla de los que moran con Dios. Los que moran con Dios es la iglesia, su pueblo escogido. Pero de los moradores de la tierra está hablando el Señor aquí acerca de los juicios. Entonces, ¿será que hay injusticia de Dios, como dice aquí en Romanos? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque Dios ya habló por mucho tiempo, y ya más de 6,000 años hablándole a la humanidad para que se arrepienta y vuelva a sus caminos. Entonces, aquí es donde dice el versículo 18: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Entonces, el que prácticamente es su libre albedrío, el que se quiere, no quiere saber nada, pues Dios no lo va a forzar. Pero el que sí quiere, se vuelve humilde. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, yo los oiré desde el cielo, dice nuestro Señor ahí en 2 Crónicas. Y tenemos, mis hermanos, esa plena confianza de que el corazón de Dios, de los hombres, del que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, el Señor ha tenido misericordia, y por mucho tiempo, mis hermanos. Entonces yo les invito a que oremos y le demos gracias a Dios. Y usted ahí cierre sus ojos por un momento y pidámosle a Dios en esta noche. Amantísimo Rey de Gloria, te damos gracias por tu grande amor, por tu misericordia, porque tú eres bueno, sigues siendo bueno. Por mucho tiempo has mostrado tu misericordia, tu grande amor sobre muchos, para que se arrepientan, oh bendito Dios, y se vuelvan de sus malos caminos hacia ti, bendito Padre. Gracias por tu palabra, gracias por este estudio bíblico, Señor, que nos muestra esos juicios de los cuales vendrán algún día sobre este mundo, Señor, pero que también, Padre Santo, es un propósito tuyo, oh bendito Padre. Todo ya está escrito, oh bendito Dios, y yo sé, bendito Padre, que tú tienes el control sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, oh bendito Dios, y yo sé, Padre, que tu palabra todavía está tocando los corazones de muchos para que se arrepientan, Padre. Bendice a cada uno por nombre de los que se han conectado, Padre Santo. Bendice a sus familias, bendice sus trabajos, Señor. Bendice sus hogares, Padre Celestial, sus negocios propios y todo, Padre Celestial. Bendícelos de gran manera, Señor, y que podamos estar conectados, reunidos la próxima semana para poder continuar con el estudio de tu palabra. Gracias, bendito Dios. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, mis hermanos, que Dios me les bendiga en gran manera y que les llene de mucha paz y gozo en sus corazones. Feliz noche, mis hermanos.